vamos a estar tratando de la conducta de nosotros como cristianos con respecto a los dineros prestados y a las deudas. Amén. Recuerde que estamos tratando de compartir una palabra que sea práctica para nuestra vida, que la pongamos por obra para que nuestro carácter sea moldeado conforme a la Escritura. Entonces, bueno, vamos a buscar en el libro de los Salmos, en el capítulo 37, y vamos a leer el versículo 21. Amén. Damos gloria a Jesucristo en esta hermosa noche. Amén. ¿Qué dice el versículo 21 del Salmo 37? Dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Amén. Lo voy a volver a leer. Dice: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Todos en algún momento a lo mejor hemos tenido la necesidad de acudir a una persona, realizar de pronto un préstamo de un dinero porque nos hemos encontrado en un apuro de solvencia y en el momento no hemos tenido, o algunos otros hemos hecho uso de tarjetas de crédito, porque siempre que se acude a un crédito es porque tenemos problemas de solvencia en el momento, ¿cierto? Algunos también han acudido a un crédito como tal porque necesitan un monto bastante alto para ejecutar alguna actividad o algún proyecto que tenga en sus planes, en sus manos. Entonces, de una u otra manera, nosotros siempre hemos acudido al crédito porque de pronto hemos ido a un almacén y no tenemos la liquidez para efectuar una compra y solicitamos la compra de un artículo prestado o cualquier tipo de electrodoméstico. Entonces nos hemos visto de pronto muchos en la necesidad, amén, de acudir a un crédito o a un préstamo o adquirir alguna cosa de manera acreditada, ¿cierto? Eso pues mucho lo hemos vivido. Entonces a lo que queremos ir es qué sucede, amén, con respecto a nuestro comportamiento cuando adquirimos eso. Bueno, si usted es de lo que de pronto ha solicitado prestado de alguien, amén, o usted es el que le ha prestado, pues lo que se espera normalmente es que si usted hace el préstamo de algún dinero, de alguna cosa, porque usted lo hace con una persona que es de confianza, con la que usted normalmente cuenta, amén. En viceversa, si usted es el que lo necesita o si usted es el que lo presta, usted no le presta a alguien que es de desconfianza o usted no le cita el préstamo a cualquier persona, ¿cierto? Hablando desde el punto de vista de una relación interpersonal, porque a veces el dinero que es acreditado es a través de una entidad financiera o el artículo que se obtiene a través de crédito es con un almacén, una persona jurídica. Eso está claro. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo las Escrituras? Las Escrituras aquí nos está dando un detalle, pero es supremamente importante. ¿Por qué es importante? Es importante porque recuerden que las Escrituras, como lo hemos compartido acá a través de este medio, ella es como un espejo, amén. Usted cuando pone un espejo enfrente suyo, usted puede detallarse, usted puede peinarse, puede mirar si está desarreglado, arreglarse un poco, amén. Acicalarse, mirar cómo está su cosa y usted se refleja, ¿cierto? Y usted se acomoda. Es decir, que el espejo nos muestra si hay alguna imperfección en nosotros o un desarreglo. Bueno, así mismo sucede con la palabra de Dios, con la Biblia, pero desde el punto de vista espiritual. Ella nos muestra la condición espiritual en la que nosotros estamos. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros no nos damos cuenta de las debilidades o de pronto de las malas acciones que podemos tener, porque no somos capaces de evaluar desde un juicio justo o desde una moral que es completa desde parte de Dios. Bueno, la Escritura sí lo hace, por eso la asemejamos a un espejo, porque ella nos refleja la condición en la que nosotros estamos, amén. Entonces, esta es una labor bastante importante porque nos está diciendo la Escritura que el impío toma prestado y no paga. Es decir, que la palabra nos está diciendo que aquel que pide prestado y no paga es un impío. Un impío es una persona llena de impiedad, amén, que no tiene buenos valores, que no tiene una buena formación, que no es una persona íntegra, amén, no tiene buenos valores.
y mucho menos pues podemos decir que es una persona cristiana. Lastimosamente, amén, nos hemos olvidado de los buenos valores, sobre todo de los valores cristianos en nosotros, y este es uno de ellos. Porque cuando usted toma prestado de una persona, está en juego muchas cosas. Por ejemplo, una amistad honesta, amén. Está en juego un valor como la solidaridad, la lealtad, amén. Entonces usted pone en juego en eso, y por eso la palabra dice que el que pide prestado y no paga, el tal es un impío. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a la luz de la palabra, nos podemos dar cuenta de la condición en la que estamos. Entonces nosotros, como buenos cristianos, como buenos seguidores de Jesucristo, en este camino que hemos tomado de parecernos cada vez más a Él y llegar a esa talla de varón perfecto, entonces nosotros tenemos que comenzar a cambiar ciertas cosas en nuestra vida. Por decir un ejemplo, si a usted le prestaron, amén, a las mujeres que me estén viendo, ellas son muy delicadas con sus chismes, con sus utensilios. Si a usted le prestaron un porta, un plato, alguna cosa, no se quede con él, devuélvalo. Si usted pide prestado un dinero, no se quede con él, devuélvalo. Eso hace parte de nuestro testimonio como buenos cristianos que somos. Porque la palabra dice que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. ¿Y qué significa embajador? Bueno, si usted se va al mundo político, usted se da cuenta que cada país tiene embajador en distintas naciones alrededor del mundo. ¿Y ese embajador qué es? Un representante de la nación ante otra nación. Entonces, si nosotros que aceptamos a Cristo en nuestros corazones, o que por lo menos estamos intentando parecernos a Él, y la Biblia establece que nosotros somos embajadores del reino de los cielos, pues nuestra imagen hablará del reino que nosotros estamos pues representando. Si un embajador, amén, de Colombia en Francia, pues se comporta de una manera inadecuada, pues está dejando en mala representación a su país. Asimismo sucede con nosotros los cristianos. Si nosotros somos designados como la palabra, como embajadores, como representantes del reino de los cielos, tenemos que tener un comportamiento digno de tal distinción que el Señor Jesús nos ha dado. Entonces, si yo soy embajador del reino de los cielos, tengo que ser una persona íntegra, una persona intachable, una persona que sea irreprensible en todo su comportamiento. Pero ¿cómo voy a ser yo irreprensible e intachable si pido prestado, amén, y no pago el dinero que me han prestado? Dice la palabra que me convierte en un impío, lleno de impiedad, en el cual no hay valores, no hay ningún tipo de emociones, amén, de culpabilidad, sino que se vuelve en practicador de esta falla, de esta falta. Entonces, la Biblia nos compara ¿qué? A semejantes a una persona impía. Nuestro comportamiento debe ser integral. Si yo me hago un estudioso de la palabra de Dios, si yo me hago un predicador de la palabra, si yo me hago un evangelizador, si me hago partícipe de la extensión del reino de los cielos, pues, ¿cómo yo voy a poder tener una conciencia tranquila delante de Dios si he pedido prestado y no he pagado mi dinero? Se rompe una amistad, amén. Se pelean con familiares, aleluya. Pierden hermanos en la fe, pierden su reputación, pierden credibilidad y pierden muchas cosas. Por eso es que la Biblia asemeja ¿a qué? A una persona impía. Y mire lo que dice el mismo versículo ahí mismo. Mas el justo tiene misericordia. Es decir, que en realidad nosotros, justificados por la sangre de Cristo, aleluya, lo que somos es misericordiosos y damos. Misericordiosos y damos. O sea, no somos, como decirlo, ávaros en el sentido de prestar y no pagar, sino por el contrario. Somos generosos, misericordiosos para compartir con aquel que no tiene. Porque es que a la final, aquel que pide prestado y no paga es una persona que anda pendiente al dinero, que tiene amor por el dinero, porque no ha sido capaz de pagar un dinero que no tiene. Una persona justa, amén, aun cuando no tiene, busca las maneras de hacerlo. Oye hermano, oye amigo, oye familiar, yo no tengo que pagarte, pero estoy abonando de a poco. Ahí se demuestra el corazón, lo que hay en el corazón de esa persona, en el comportamiento, en la conducta que tiene. Entonces,
esta conducta es supremamente importante, amén. Esta conducta es supremamente importante porque como cristianos debemos ser íntegros. Llévese esta palabra, íntegros, tenemos que ser íntegros, amén. Somos representantes del reino de los cielos en esta tierra. Entonces, como buenos cristianos, si pedimos prestado, ¿cómo va a ser posible que un cristiano, amén, haga un crédito en una entidad financiera o adquiera una tarjeta de crédito y no pague las cuotas y termine reportado en datacrédito? No, eso no hace parte del testimonio de un buen cristiano. Eso no es posible. Amén. No es posible. Nosotros tenemos que estar en buen nombre en todas partes, que donde lleguemos nos reconozcan. Ahí va un siervo del Dios de los cielos. Ahí va un buen cristiano. Amén. Hay una persona que verdaderamente vive la fe. Hay una persona que verdaderamente pone en práctica la palabra, que ha moldeado su carácter conforme a Jesucristo. No puede ir pasando uno por ahí, mira, y verme a la paga. No puede ser. El que presta y no paga. El que cogió fío a la nevera y todavía la debe. No, no puede ser así. ¿Con qué testimonio vamos a ir a predicar a un Cristo que cambia si nosotros no hemos cambiado? No hay autoridad en nuestras palabras para predicar a un Cristo que cambia si primeramente mi vida no ha sido transformada. Entonces es un muy mal testimonio y que la Biblia condena, declarando como impío aquel que pide prestado y no paga. Yo quiero que vayamos, amén, al libro de los Proverbios. Aleluya. Y vamos a leer en el capítulo 22. Capítulo 22 y vamos a leer versículo 7. Proverbios 22, versículo 7. Amén. 22, 7. Dice la palabra: el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Aquí entonces ahora nos vamos al otro lado. Ya. Hicimos el préstamo, no pagamos, ya la Biblia dice que somos impíos. Ahora, desde el punto de vista cristiano, a no ser de que usted tenga una conducta intachable y que usted cumpla con su responsabilidad, no es bien visto que un cristiano esté constantemente prestando. Hay situaciones que lo ameritan, pero hay otras que no. Dice la palabra que ¿qué? Que te vuelves esclavo del que te presta. Tenemos un Dios proveedor. Él nos da de su riqueza, nos da a nosotros. Espirituales, pero también Él provee a su pueblo. Amén. No tendremos necesidad de las cosas, de las que necesitamos. Porque lastimosamente muchos se endeudan, no por lo que necesitan, sino por lo que desean, que es diferente. Entonces Dios nos va a proveer de las cosas que necesitamos. Habrá unas cosas que podamos tomarlas prestadas porque necesitamos de una cosa que no tenemos el monto y la vamos pagando, está bien. Pero no es posible que un cristiano sea esclavo de un pagadiario, por ejemplo, o un gota a gota. No sé cómo lo conocen en tu país. Es esos que prestan a unas tasas súper altas y todos los días van a tu casa a cobrarte. Aquí en mi país se le conoce como pagadiario, gota a gota. Amén. No es posible que un cristiano esté amarrado en eso. Se hace esclavo de aquel que le presta. No estamos llamados a eso. Porque también es mal visto en el testimonio de un cristiano, amén, de un siervo del Señor, que lleguen todos esos prestamistas recorridos que cada 5 minutos llegan a pitarle, a cobrarle. No, eso no es del Dios de los cielos. No somos esclavos, amén, del dinero ni del que presta. Somos siervos del Dios Altísimo. Aleluya, a su nombre damos gloria. Eso está muy mal visto. Un cristiano lleno de deudas, con un desorden financiero, amén, que le está perturbando su paz, que le está perturbando, amén, su modo de vivir, incluso le está afectando en su fe, en su espiritualidad, porque no supo manejar sus finanzas. Amén. Y la palabra lo está declarando, que el rico se señorea de los pobres y el que toma prestado se hace siervo del que presta. En otra versión dice, se hace esclavo del que le presta. Entonces, el cristiano está llamado a tener un buen manejo de sus finanzas, a tener saneadas sus finanzas, a dar testimonio, amén, a dar un buen comportamiento delante de la sociedad y de sus hermanos en Cristo y obviamente delante del Dios de los cielos. Entonces, el que toma prestado de una manera desordenada se va a hacer esclavo de aquel que le presta. ¿Por qué? Porque su tranquilidad no va a estar al 100%, porque se va a afectar incluso su relación con Dios, porque va a estar preocupado de tanta deuda que tiene en sí. Esclavo se hace, esclavo se hace. Amén. Entonces lo que un día el Señor libertó,
el hombre volvió a hacerse esclavo a sí mismo. En ese mismo Proverbio 22 vamos a leer el 26. Amén. Versículo 26. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deuda. Si no tuvieres para pagar, porque han de quitar tu cama de debajo de ti. Amén. No seas de aquellos que se comprometen, ni los que salen por fiadores de deuda. Hay veces que el problema no te viene a causa de ti, sino porque le serviste de fiador a otra persona. No estoy diciendo con esto que usted no le pueda hacer el favor a alguien, pero usted tiene que ser muy cuidadoso de eso, porque no va a ser a causa suya, sino de otra persona, en el que usted termine en un mal testimonio, porque termina incluso adeudado de un dinero o de algo que usted no se hizo beneficiar. Entonces, la Biblia es muy sabia. Es que la Biblia es como le denominamos el manual de instrucciones de nuestra vida. Es que si la leyéramos y le pidiéramos sabiduría al Señor, como la misma palabra dice que le pidamos, nosotros viviéramos una vida completamente recta, sin ningún tipo de tropiezo o de agravio, porque nos vamos a ser guiada por ella. La palabra de Dios está ahí, es la que nos guía, la que nos direcciona, la que nos aconseja. Amén. Entonces, miren todo lo que hemos leído en unos cuantos versículos, porque este tema ustedes tienen muchos versículos para tratarlo, pero miren en cosas que hacen parte de nuestra vida cotidiana. Ella nos aconseja, ella nos guía. Pero ¿qué pasa? Que, como dice la misma Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento está aquí, en la palabra de Dios. Entonces, pongamos en práctica estas cosas que hemos estado aprendiendo en nuestra vida, que de poco a poco vamos a tener una vida exitosa en Dios. Vamos a tener una vida conforme a su palabra. Y créanme que todo el que vive conforme a la palabra de Dios no fracasa, no tropieza, sino que va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a estar leyendo en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos. Amén. Vamos a leer en la carta a los Romanos en el capítulo 13. Capítulo 13. A los que se han ido conectando, amén, estamos hablando de la conducta del cristiano con respecto a los dineros prestados y a las deudas. Amén. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 13. Carta a los Romanos 13 y vamos a leer el versículo, amén, del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Hasta ahí vamos bien. La Biblia nos está diciendo que todas las autoridades que están en esta tierra son puestas por Dios y son servidores de Él. Amén. Así que si haces lo bueno, no tienes por qué temer de ellas, y si haces lo malo, sí teme, porque por algo Dios le ha dado esa autoridad, lo cual se simboliza aquí en una espada. Miren lo que sigue diciendo: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente este mismo. Pagad a todo lo que debéis. ¿Escuchó? Pagad a todos lo que debáis. O sea, págale a todo el que le debes. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Paga todas tus deudas. Paga a tiempo tu predial. Paga a tiempo tu industria y comercio. Si tienes negocios, paga a tiempo tus impuestos. Paga tus impuestos, tus tributos, paga todo. Amén. Si tienes los servicios de energía, de agua, de gas natural, págalos. No es de cristiano no pagar los servicios.
paga a todo al que debas. Es el modo en como nosotros damos testimonio. No es posible que un cristiano no pague nunca la energía eléctrica, no pague nunca el gas, no pague nunca el agua y tiene recibos de millones ahí. Y es conocido en la cuadra el que nunca paga recibos, que le vienen a cortar la luz. No. La Biblia nos está diciendo, págale a todo al que le deba. Al tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto. Amén. Entonces, tenemos que pagar todas nuestras cosas. Tenemos que pagar todas nuestras deudas. Todo lo que usemos, todo lo que nos beneficiamos, que acarrea un costo, tenemos que pagarlo. Amén. A nadie debáis nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Paga a todo al que le debas. Todo. No tenemos que por qué quedando. No, porque es que eso es poquito, eso no hace nada. Usted compró, usted pagó. Usted prestó, usted pagó. Así sea muy poco que te parezca. Quien te lo prestó en ese momento supo que tú lo necesitabas y debiste pagar. Si tú haces uso, amén, gloria a Dios, de los servicios del Estado y eso acarrea un impuesto, hay que pagar el impuesto. Amén. Acarrea, hay que pagar un impuesto. No, porque es que, ¿para qué voy a pagar impuestos si eso los políticos se lo roban? No tiene que ver con ellos, tiene que ver es contigo, de cómo tú te estás presentando delante de Dios. No tiene nada que ver con ellos, tiene que ver contigo. Estamos hablando de moldear nuestro carácter. Amén, porque el día que yo me presente delante de Dios, yo le voy a dar cuenta por lo mío. Ellos le darán cuenta por lo de ellos, pero yo le voy a dar cuenta por lo mío. Debemos pagar nuestras deudas, debemos pagar nuestros servicios, debemos pagar todo. Un buen cristiano tiene que ser honesto, tiene que ser irreprensible y tiene que ser irreprochable. Y yo, si no pago mis deudas, si no pago mis obligaciones, no estoy siendo irreprochable, sino que estoy siendo señalado, amén, tanto por el adversario, el enemigo, que lo llama la Biblia el acusador, como la sociedad que está a mi alrededor, dando un mal testimonio. Y con mi testimonio estoy negando que Cristo verdaderamente transforma. Porque si yo predico un Cristo transformador y yo no estoy transformado, entonces me estoy haciendo un mentiroso a mí, no a Cristo. A mí me hago mentiroso porque con mi comportamiento niego lo que estoy predicando. Entonces, la Biblia nos exhorta a esto. Paga a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo, y al que impuesto, impuesto. Entonces nosotros estamos obligados a pagar nuestros impuestos. Desde el punto de vista de la ley de nuestro país, pero también desde el punto de vista espiritual por la palabra de Dios. Es decir, si yo no pago mis impuestos, estoy mal con Dios. Si yo no pago mis tributos, estoy mal delante de Dios. Así que usted tiene que pagar todo. Predial, industria y comercio, ICA, si usted tiene negocio, el IVA, si usted tiene que declarar renta, usted no tiene por qué hacer trampa. Usted haga la declaración de renta y preséntela ante la entidad de aduanas como debe ser. Amén. Si usted tiene en su casa, amén, un acondicionador de aire o un refrigerador grande, no tiene por qué hacer trampa al servicio de energía. Usted consuma lo que tiene que consumir y pague lo que tiene que pagar. Porque si usted está haciendo trampa en el servicio de energía, usted está robando y está haciendo un mal testimonio. Si usted está fraguando por debajo algún tipo de trampa contra los servicios públicos, usted está pecando delante de Dios. Usted está haciendo lo malo ante los ojos de Dios y ante la sociedad y la ley. Por eso dice la palabra que serás perseguido por las autoridades. Amén. Y así serás condenado por esto. Entonces nosotros los cristianos tenemos que tener una conducta intachable con respecto a las deudas y al pago de las cosas que prestemos, a los servicios o a cualquier tipo de beneficio que tengamos. Tenemos que pagar y pagar lo justo. Recuerden que el Salmo 37 en el 21 dice: mas el justo es misericordioso y da con generosidad. Con generosidad damos. Es decir, que si nosotros nos prestan un servicio que vale X cantidad, nosotros como buenos hijos de Dios, y si podemos dar un poco más. Pero por lo menos tenemos que pagar lo justo, lo que debe ser. Así que si usted tiene algún tipo de fraude, de trampa en los servicios públicos de su casa, es hora de que ya los vaya suspendiendo, es hora de que los vaya quitando, porque eso no está bien delante de los ojos de Dios. Debemos pagar lo justo. Si usted hizo un préstamo a una entidad crediticia, no espere que lo ponga en datacrédito, pague lo que debe. La palabra dice que el impío presta y no paga. El impío presta y no paga. Así que
Yo te invito a que no te hagas semejante a un impío. Amén. Que moldees ese carácter, que moldees esa mentalidad, que moldees tu comportamiento conforme a Cristo Jesús. Recuerda que Cristo, por amor a nosotros, Él se despojó de toda su gloria. Él siendo un Dios, Él se humilló, se hizo semejante a nosotros que somos su creación. Y por su misma creación fue humillado, fue escupido, fue torturado, latigado y clavado en una cruz. Pero siempre tuvo el sumo gozo de la salvación que obtendríamos tú y yo. Así que si Cristo fue capaz de despojarse de toda su gloria, de todo su poder, por amor a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a corresponder ese amor? Simplemente por unos pesos o por dinero. Tenemos que orarle mucho al Señor para que quite de nuestro corazón el amor al dinero, el cual dice la palabra que es el peor de todos los males, el amor al dinero. Entonces, esta ha sido la palabra de hoy. Amén. Como siempre lo hemos dicho acá, una palabra práctica que la puedas poner por obra en tu vida. Créeme, la Biblia es un libro muy completo que habla de todo. Habla de todo, de cómo nosotros podemos moldear nuestro carácter, hacernos más honestos, amén, hacernos más amorosos, hacernos mejores hijos, hacernos mejores padres, hacernos mejores esposos. Este es un libro que envuelve toda la integridad del ser humano, así que yo te invito, amén, a que despiertes esa pasión por leer la palabra de Dios y verás cómo poco a poco te vas acercando más a Dios y Él a través de su Espíritu Santo va a comenzar a moldearte, a moldearte, a moldearte, y de pronto ese mal genio se va yendo, de pronto ese amor al dinero se va yendo, de pronto esa avaricia se va yendo, amén, y esas malas acciones van a desaparecer de tu vida. Entonces, lo que hemos aprendido hoy es de suprema importancia porque es fundamental que nosotros como seguidores de Cristo aprendamos a que tenemos que pagar nuestras deudas, que debemos ser responsables de todo lo que nosotros adquiramos a crédito y de todos los beneficios que tengamos debemos pagarlo, porque así lo establece la Biblia y también la sociedad en la que nosotros vivimos hoy en día. Entonces, a partir de hoy, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, comprometámonos delante del Señor a ser honestos y a pagar nuestras deudas, a ser íntegros y comportarnos conforme a la palabra de Dios dice que es, paguemos nuestras deudas. Porque recordemos lo que dice el Salmo 37:21, que el impío pide prestado y no paga. Entonces no seamos semejantes impíos, los cuales están llenos de toda impiedad y de toda maldad. Yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, dándoles siempre las gracias por conectarse aquí conmigo. A los que apenas se conectan, les comento que al principio de la transmisión pedí disculpas, ayer no me pude conectar, pero nosotros nos conectamos todos los lunes, a las 7 de la noche. Yo los espero, siempre estamos compartiendo, como les digo, una palabra práctica en nuestras vidas, que podamos poner por obra e ir cambiando ciertos comportamientos en nuestras vidas, amén. Entonces, yo les bendigo en el nombre de Jesús. Si puedes, me puedes regalar un fuerte like, si puedes compartir esta transmisión para que sea de bendición para muchas otras personas. Y una vez más les digo, cualquier tema, si por ejemplo tú lees la Biblia y hay un pasaje que se te dificulte, amén, entendernos, puedes escribir al interno, estaremos contactándote y tratando de responder esas preguntas. Asimismo decirte que si tienes un tema de esto que tratamos acá de nuestra vida cotidiana, que tratemos a través de las escrituras, escríbenos y acá lo estaremos también compartiendo con cada uno de ustedes. Bendecirlos con toda bendición de parte del Señor, darle las gracias por su fidelidad, amén, y desearles de todo corazón que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, y que si aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, yo creo que estamos en tiempo, en el momento perfecto para que des este paso tan importante, ya que estamos a las puertas de que Cristo venga pronto. Entonces, Dios les bendiga, la paz del Señor sea sobre ustedes y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, les guarde su entrada y su salida desde hoy y para siempre, como dice su palabra. Gracias les doy, bendiciones.